de hoy te traigo un nuevo video que complementa muy bien todas las clases magistrales que hemos visto hasta el momento para que tú puedas mejorar tu situación financiera y puedas tener inversiones adecuadas. Así que en este sentido te invito a que te quedes hasta el final de este video porque aprenderás muy bien a conocer todos los riesgos que conlleva esta actividad. Efectivamente, si conoces muy bien los riesgos, vas a poder crear un sistema que los administre y que efectivamente mejore tus ingresos, genere mayores utilidades y por ende generes una rentabilidad constante en el tiempo. Así que te invito a que disfrutes conmigo y aprendas al máximo. Guía del inversor cuidadoso superfinanciera, ¿vale? Y es muy importante una buena administración de riesgo a la hora de que tú hagas inversiones, ¿listo? ¿Qué pasa? Las generalidades. El riesgo es una amenaza y un peligro que tenemos en cualquier ámbito. Es cierto que a ti te digan, y lo he mencionado en clases anteriores, chicos, que a ustedes les digan, oh, es que invierte en activos libres de riesgo. Es mentira, ¿sí? Puedes que estés en renta fija y te estipulen una tasa y te la respeten según el contrato o convenio que hayas firmado. Pero siempre va a haber riesgo de que ese intermediario se quede sin liquidez, de que por alguna crisis económica, una gran recesión, inclusive una depresión global, pueda a ti afectar esa institución financiera y no te pueden pagar. Se genera insolvencia económica. ¿Quién responde por ese capital? Responderán por una parte con el tiempo, pero no con toda. Entonces siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un riesgo, siempre. Algunos más que otros, pero siempre va a haber riesgo. ¿Listo? Entonces tienes que tenerlo en cuenta. ¿Qué riesgo estás afrontando? ¿Bajo qué escenarios y en qué activos financieros? ¿Listo? ¿Cómo es tu situación actual? ¿Cómo es tu situación financiera? Generalidades. Obviamente la administración de riesgo es un proceso, que te permite a ti que medir, obviamente pues tú lo identificas, mides, le haces seguimiento, lo controlas y lo limitas. ¿Listo? Entonces básicamente esta administración de riesgo te permite a ti controlar cuánto estás dispuesto a perder o cuánto podrías perder en cualquier inversión. Hablándolo así. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los alcances? Esta administración de riesgos que nosotros podemos implementar nos permiten a nosotros como tal identificar varios factores potenciales o acontecimientos que podrían ocurrirnos y que nos afectarían como tal. ¿Listo? Que nos afectarían como tal. Y es muy importante. ¿Listo? Porque nos permiten tener una visión mucho más específica para tener inversiones más seguras. ¿Listo? Poder tener un mayor control de lo que estamos haciendo. El concepto de riesgo. El riesgo está asociado a incertidumbre, que pues esa incertidumbre limita nuestros resultados. Es directamente extraído del Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando nosotros tenemos en cuenta diferentes variables, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener miedo e incertidumbre, vamos a tener en un mar de emociones, euforia, felicidad, miedo o incertidumbre, o ansiedad. Entonces básicamente tú estás ligado a factores tanto internos como externos que pueden afectar tus utilidades. ¿Listo? Hay una volatilidad. Y que básicamente podemos determinar acá que efectivamente hay algunas entidades financieras, casi todas, que pues están al momento de que tú solicites esta asesoría te la dan, hay algunas que no. Entonces siempre las entidades financieras deberían de proporcionar estos servicios. Obviamente cuando tú haces un depósito, una transferencia, o ellos se dedican a hacer custodia de valores como tal, también tú estás asumiendo un riesgo, ¿no? Estás asumiendo un riesgo. Por eso es que hay, en el ejemplo clásico, que hay señores de edad, los que famosos dicen los viejitos, que prefieren guardar el dinero debajo del colchón. Pues sí, con un tipo de cambio puede que se devalúe y pierda valor con el tiempo, o por el contrario, se valoricen algunas monedas, ¿sí? Pero pues también tienes el riesgo de un desastre, una catástrofe natural o un robo, una pérdida, listo, siempre va a haber riesgo. La idea es que sepas cómo mitigarlo. ¿Qué actitud estás tomando efectivamente para asumirlo? Si efectivamente lo estás evitando, o sea, no quieres involucrarte con nada, una vez que te llega, efectivamente, lo asumes o prácticamente tienes en cuenta cuáles situaciones pueden afectar tus inversiones y lo asumes ese riesgo, o lo puedes transferir, es decir, cuando tú también puedes diversificar, es decir, tomas órdenes de salida del mercado, ya no quieres invertir más en ese activo, ¿sí? Una gestión activa de riesgos.
Y esta gestión activa de riesgo es lo que te permite a ti, es como tal medir esa viabilidad futura de tu inversión. ¿Qué tan viable es eso que tú estás esperando? ¿Qué tan rentable puede ser lo que tú puedes estar generando en este momento como producto de una inversión? ¿No? Y es un ciclo como tal, que se alimenta o se retroalimenta entre sí. ¿Y esto qué te permite hacer? Que básicamente dentro del mercado haya una solvencia, haya una liquidez, haya también un tipo de actividad y una rentabilidad. Y obviamente tú, con base a algo que estás invirtiendo, tengas un flujo de dinero constante, obviamente te permita tener a ti a través de ese flujo constante una utilidad y te permita a ti tener una disponibilidad de esos recursos para, pues obviamente destinarlos con base a tus pagos, a tus gastos o a tus costos, ¿listo? Que tú tengas una solvencia económica, capacidad de responder financieramente ante diferentes situaciones, ¿no? Ventajas de la gestión activa de riesgos. Esta gestión activa de riesgo lo que te permite a ti es mitigar estos costos financieros. Lo que te permite a ti es directamente reducir esta volatilidad que puede tener los diferentes activos financieros. Obviamente después de impuestos tienes que tener en cuenta bastante el tema tributario, que es lo que les enseño, ¿vale? Es muy importante. Tú tienes que hacer todas las cosas de la mejor manera. Tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar tus obligaciones financieras. ¿Sí? Son obligaciones que tú tienes que contribuir hacia el Estado para tener también un retorno, unos beneficios, que pues supuestamente ese es el propósito, ¿no? Esa es la idea, pero muchas veces no se cumple. Obviamente tienes que optimizar tu apalancamiento, ese ratio, lo que estás dispuesto a invertir. Obviamente tú inviertes y tienes un nivel de riesgo con base al nivel de inversión que tú hagas. Si vas a diversificar tus inversiones o no. Si no las diversificas, pues tienes mayor riesgo. Si las diversificas, tienes una mayor cobertura de riesgo. Tienes que definir efectivamente esos objetivos para esa gestión. ¿Cuál es tu propósito de diversificar? ¿Cuál es tu propósito de tener ese apalancamiento? Tienes que evitar esos conflictos entre básicamente esas inversiones a la hora de las cuales tú haces diversificación de activos. ¿Sí? No es lo mismo que tú inviertas una gran participación en acciones a una pequeña participación porcentual de tu capital en bonos. Esto no es lo mismo. Entonces tienes que reducir también esa brecha de la información asimétrica. Y esta brecha la veíamos en el módulo 2, ¿no? Inclusive la recalcábamos en el módulo 3, en donde vemos la diferencia de las personas que tienen mayor información que otras, ¿no? Entonces tienes que reducir esa brecha, tienes que estar sumamente actualizado en lo que estás dispuesto a invertir. Tienes que, por supuesto, calcular estos principios de Basilea, estos principios donde tú tienes directamente que contribuir a esa regulación de ese capital, a esa supervisión, a esa disciplina, a ese control, tener una muy buena metodología, tener documentación soporte que te acredite a ti como propietario de esa inversión, que te dé esas garantías de lo que tú estás haciendo, así que tengas un muy buen control. Un proceso estándar de gestión de riesgos, que básicamente a través de una buena administración, que es lo que les voy a enseñar con este proceso, paso a paso, puedan llevar a cabo una buena administración de riesgo, valga la redundancia, y también una buena percepción de utilidades. ¿Listo? El primer paso es establecer el contexto, por eso está en rojito. ¿Listo? Establecer el contexto. Realmente nosotros tenemos que tener en cuenta una comunicación y una consulta constante frente a todas nuestras variables o frente a todos nuestros factores del mercado, y obviamente un monitoreo y una revisión de lo que se está pasando, ¿listo? En ese momento, de lo que está transcurriendo en el momento, ¿vale? Una vez que establecemos este contexto, ¿en qué se puede constituir este primer paso? ¿Cómo se puede constituir? ¿Cómo se puede determinar cuál es el proceso a seguir en un establecimiento o en una contextualización? ¿Listo? Primero tenemos que mirar la relación y la organización con el entorno. Es una relación que tengamos con el entorno. Tenemos que incluir unos aspectos que tienen que tener en cuenta variables financieras operacionales dentro de la entidad que tiene ese activo o ese emisor de valores, factores políticos, legales y como tal del cliente, el inversor. Esa contextualización de cómo está la economía, cómo está el país, cómo está el mundo en general, cómo están las finanzas, cómo están nuestros pagos,
nuestros niveles de deuda, tanto nacional como internacional, cómo están nuestros ingresos percibidos a través de ciertas actividades, ¿no? ¿Cuál es el contexto de las organizaciones? El alcance que nos permite a nosotros tener esa definición de riesgo y esa definición de la inversión que tenemos disponible, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos, esas limitantes? ¿Listo? Y asimismo nosotros tener un rol dentro de lo que estamos dispuestos a ingresar en el mercado y obviamente asumir unas rentabilidades que nosotros estamos esperando, unas utilidades, asumir esas utilidades que podemos captar. Entonces, para poder asumir esas utilidades, esos ingresos, esas rentabilidades que queremos recibir después de un periodo determinado, necesitamos asumir esas responsabilidades. Asumir esas responsabilidades también de lo que estamos dispuestos para tener un control de esas inversiones y poder percibir esas utilidades. ¿Listo? El segundo proceso para la gestión de riesgo, identificar el riesgo como tal, una identificación de los riesgos. Obviamente tú ya te contextualizaste, sabes cuál es la situación, ahora tienes que identificar el riesgo. ¿Y cuáles son las preguntas claves que te tienes que tener en cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias que me trae ese riesgo? Ese riesgo que yo ya identifiqué. Pero para identificar bien ese riesgo necesito saber por qué surgió, cómo surgió, en dónde surgió, ¿sí? ¿En qué grado está ese riesgo? ¿Cuál fue el detonante? ¿Sí? Y obviamente ya una vez tengamos esa identificación tenemos que mirar esos costos potenciales o esos controles que nosotros podemos implementar, ¿listo? Esos recursos necesarios que nosotros tenemos en este momento que nos puedan ayudar para esa solvencia o esa gestión del riesgo adecuada, o básicamente qué recursos necesito yo para poder llevar a cabo un buen control de ese riesgo, ¿sí? Tenemos que analizar bien qué tipo de riesgo tenemos. Tenemos que comunicarnos y tener un monitoreo y una revisión de ese riesgo que tenemos. Tenemos que obviamente respaldar las decisiones que estamos tomando, ¿sí? E implementando con fundamentos. Y obviamente cuando tomamos estas decisiones tenemos que exigir directamente, ¿sí? Unas cifras y unas valorizaciones, una valoración como tal que nos dé un contexto exacto para poder tratar ese riesgo, para poder llevar a cabo esa solvencia de ese riesgo, para poder compensar ese riesgo. ¿Y qué necesitamos? Efectivamente necesitamos poder determinar esos controles masivos para poder directamente sanear ese riesgo, sanear ese nivel de riesgo que estamos afrontando con base a nuestra inversión o a nuestro nivel de operatividad. ¿Listo? Y una vez tenemos ese análisis de riesgo, vamos a medir la evaluación. ¿Listo? Valorar, vamos a valorar esa situación de riesgo. Y básicamente hay varias alternativas, ¿no? Que podemos implementar. ¿Cuáles son estas alternativas? ¿Cuáles son estas alternativas directamente? Podemos comparar como tal unos resultados que hayamos tenido con una implementación de una gestión de riesgo de otros activos que nos hayan presentado las mismas situaciones o situaciones similares. ¿Listo? Necesitamos también saber cuáles son esos costos que nos están generando esos riesgos que en este momento tenemos o esos riesgos que podemos asumir. Una cosa es cuando ya el riesgo se presentó y otra cosa es cuando tú sabes que ese riesgo se puede presentar, que el riesgo está latente. ¿Listo? Entonces tú tienes que medir todo esto, aún así no tengas ese riesgo o el riesgo no haya presentado una situación negativa dentro de tu inversión, dentro del escenario de oportunidades que tú tengas para invertir. ¿Listo? Y tienes que también determinar cuando tú tienes un control y una mitigación de ese riesgo, qué beneficios y oportunidades te pueden presentar, ¿no? Y obviamente cuando sabes toda esta información puedes tratar el riesgo. Y para tratar el riesgo necesitas básicamente identificar las opciones, obviamente para solventar, sanear lo que se está presentando actualmente, ¿sí? En términos negativos con nuestras inversiones u operativas, o básicamente lo que tú necesitas para evitar que se te dé, ¿listo? Evitar que se dé ese riesgo latente. Obviamente reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Si yo sé que me sobreapalanco, si yo sé que efectivamente no tengo una buena gestión de riesgo, pues yo ya identifiqué cuál es la causa. Un sobreapalancamiento,
Entonces lo que yo tengo que hacer es básicamente ceñirme a mi plan de trading. Es como un ejemplo directo con base a lo que les estoy explicando. Si yo efectivamente sé que tengo que ingresar por mucho 5 veces al mercado, en el caso del trading, y entro 7 8 9 10 veces hasta que busque mi interés compuesto, pues ese es mi riesgo de quemar mi cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Controlar mi plan de trading. Si mi plan de trading se ciñe a tener 5 entradas al mercado, pues respetarlo. ¿Listo? ¿Y cómo transferir ese riesgo? ¿Cómo retenerlo? ¿Listo? Transfiéreselo al mercado. Que más personas que se sobreapalancan y no controlan sus emociones sean los que pierdan. Y pues lamentablemente tú ganas de esas pérdidas. Porque lo que les he dicho, el capital de las personas que pierden son el capital que se te asigna a ti. ¿Listo? Por eso es que tú ganas. Cuando ganas es de lo que perdió otra persona en el mundo de las finanzas, en el mercado de capitales. ¿Sí? Entonces tú transfieres ese riesgo. Obviamente tú ya no te lo apropias. En el ejemplo que les daba, tú manejas una buena gestión de riesgo, un control de tus emociones y tú estás transfiriendo ese riesgo a otra persona que no tenga dominio de sí. ¿Sí? Tienes que valorar muy bien y tienes que evaluar todas las situaciones que se te vayan presentando. ¿Listo? Y por supuesto, ya tú tienes un buen proceso de gestión de riesgo. ¿Listo? Tienes un muy buen control. ¿Listo? Tienes un muy buen control y eso te va a ayudar bastante, bastante, pues para poder tomar ciertas decisiones dentro del mercado. ¿Listo? Y que pues obviamente tengas esas rentabilidades y esas utilidades que estás dispuesto a percibir. ¿Listo? Entonces muy importante, ceñirnos a una buena administración de riesgo. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas y tienes un buen monitoreo, eso te permite a ti directamente tener estas utilidades. ¿Listo? Vamos a hablar de esta parte, monitoreo y revisión. Entonces, cuando tú tienes un monitoreo y una revisión de ese riesgo como tal, entonces efectivamente tú vas a poder directamente efectuar un buen plan y hacer parte de ese tratamiento de datos. ¿Listo? Ese tratamiento de datos que te están estableciendo a ti como tal ese nivel de riesgos. Vas a poder llevar a cabo ese proceso de riesgo sistemático o asimétrico que se te puede estar presentando. A través del monitoreo y de la revisión lo que tú puedes hacer es que vas a tener un control mucho más efectivo. ¿Listo? ¿Qué pasa? En cuanto a la comunicación y consulta, ¿listo? Directamente aquí hablándolo. Recuerden que una vez que tú estableces el contexto, identificas los riesgos, analizas ese riesgo que estás teniendo en ese momento o que puedes tener, ¿sí? Directamente, miras esa evaluación, tratas el riesgo, monitoreas y supervisas cada uno de esos factores, vas a poder tener un proceso de comunicación y consulta. ¿Que por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Básicamente es de lo más importante que te puedes implementar a la hora de determinar una buena administración de riesgos, porque básicamente tú lo que estás haciendo es que estás reduciendo esa probabilidad de adquirirlo para ti mismo y adicionalmente estás comunicándoselo, estás enseñándole a más personas para que puedan mitigar ese riesgo con base a tu propia experiencia o con base a tu conocimiento. ¿Listo? Eso es importante, tú lo estás transmitiendo esa información para que efectivamente más agentes racionales dentro del mercado, más personas puedan tomar las decisiones con base directamente, ¿sí? Con base directamente a lo que tú estás transmitiendo, con base a esa experiencia, con base a ese crecimiento, a ese crecimiento profesional, a ese crecimiento personal que tú también estás teniendo y que por supuesto pues te está beneficiando. ¿Listo? Te está beneficiando. Vamos a continuar. Vamos a hablar ya de administración de riesgos, de esa clasificación como tal. Esa clasificación como tal que pues que necesitamos tener directamente. Y pues para poder entrar en materia con la clasificación de riesgos necesitamos mirar el riesgo no cuantificable. Este es uno de los primeros que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces este riesgo no cuantificable lo que nos está queriendo decir es que básicamente es un riesgo, es un peligro y es una amenaza a través de esa incertidumbre que se está generando en el mercado, ¿sí? Porque es una incertidumbre generada en el mercado que está afectando como tal la situación de la empresa en la cual nosotros podemos estar invirtiendo, en el cual nosotros podemos invertir en esos bonos que ha emitido la empresa X o en esas acciones que ha emitido esta empresa X. ¿Listo? La podemos llamar así. Entonces básicamente este riesgo cuantificable es ese miedo, esa incertidumbre, es ese miedo y esa incertidumbre que esta entidad como tal se está o está recibiendo y se está sometiendo
a la hora de implementar alguna actividad o alguna toma de decisiones, ¿listo? Este riesgo no es fácil de cuantificar porque pues el miedo a veces, ustedes han visto a través de los CRMs, sí, que ahorita en las empresas se están implementando, que hay una parte en donde tú puedes medir el nivel de estrés o el nivel de situación emocional que tenga la persona, pero aún así esto no te garantiza que te vaya a dar una cifra efectivamente de que tú tienes 1000% de miedo a la hora de invertir en acciones, tú tienes 10% de miedo a la hora de invertir en acciones. Es muy difícil. Por eso es que a la hora de tomar decisiones en el mercado bursátil, tú tienes que saber efectivamente dos cosas: el capital que tú estás dispuesto a invertir y básicamente el nivel de psicología que tú tienes. Si eres una persona, o sea, cómo eres personalmente, ¿sí? Porque efectivamente ni siquiera a través de las emociones tú las puedes medir y que sean exactamente cuantificables. Tú no puedes decir, no, es que yo por lo general tengo $1.000.000 y yo durante las 24 horas del día me la paso 10% feliz, 30% eufórico, ¿sí? No es posible cuantificarlo. Entonces por eso es que pueden venir diferentes factores negativos en términos monetarios, es decir, no podamos percibir esas cuantías significativas que nosotros necesitaríamos. Entonces es importante medir el nivel de riesgo en temas cuantitativos, ¿listo? Para así medir efectivamente el nivel de rentabilidad que podemos percibir, ¿listo? Obviamente tenemos que tener en cuenta los factores emocionales, ¿listo? Pero pues no se pueden cuantificar. Tú tienes que tener en cuenta el nivel de miedo e incertidumbre que hay en el mercado. Si efectivamente a través de, por ejemplo, la pandemia, la situación que estamos viviendo hoy por hoy, ¿sí? Cómo se puede estar presentando, cómo pueden estar pensando las personas y cómo pueden estar reaccionando. Pero como tal no tienes una cifra exacta del nivel de miedo que hay en las personas. ¿Listo? No la hay. Entonces por eso es que tenemos que tener en cuenta muy bien efectivamente la situación que se está presentando en el mercado y cómo las personas están reaccionando. Cuando tú tienes como inversor o como trader una visión general de cómo las personas pueden reaccionar frente a ciertas decisiones, por ejemplo del gobierno, o de efectivamente algunas aperturas o cierres de algunos sectores económicos, tú puedes asimismo tomar decisiones, pero tú no puedes cuantificarlo, ¿listo? Un riesgo cuantificable como tal te permite a ti saber efectivamente cuánto tienes, bajo qué unidades monetarias tienes directamente que ceñirte para poder tener esos rendimientos esperados. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Porque ¿qué pasa? Efectivamente tú puedes utilizar la tasa interna de retorno para saber qué utilidades necesitas generar con base a tus inversiones durante qué tiempo para cubrir ciertas obligaciones financieras. ¿Listo? Y eso te permite a ti identificar el nivel de riesgo que tú puedes tener a la hora de no alcanzar esas utilidades mes a mes para solventar esos costos. ¿Sí? Entonces a la hora de tener una cifra mucho más precisa, porque no van a haber cifras exactas, porque pueden variar por factores exógenos y endógenos de la economía, tú vas a poder tener una idea mucho más clara de ese riesgo que estás dispuesto a asumir. En dado caso de que si necesitas 100.000 pesos mes a mes para cubrir tus obligaciones financieras y efectivamente tus activos o tus operaciones no te están dando esos 100.000, pues tú ya sabes que tienes un riesgo, que ya lo cuantificaste, lo mediste y puedes tomar decisiones y puedes efectivamente administrarlo, ¿listo? Con base a todo lo que hemos visto anteriormente. La clasificación de riesgos mucho más específica. En el mundo de las inversiones, los riesgos cuantificables te van a poder a ti medir el nivel de liquidez que tiene el mercado, qué tan líquido es, cuánto flujo hay de dinero en el mercado, ¿sí? El nivel de liquidez que tienen las contrapartes y los emisores, que lo veíamos en el módulo 2 a través de los ratios financieros. Directamente los riesgos no cuantificables, ese recurso humano, esos clientes, esa tecnología que las empresas están teniendo para hacer crecer su productividad, ¿sí? Tú a veces no conoces la infraestructura, la propiedad, planta y equipo que tiene una empresa en la cual tú estás invirtiendo. A veces tú no conoces, por ejemplo, una empresa cuando sale a través del pre-market a cotizar por primera vez en la bolsa. Entonces tú tienes que tener en cuenta también a veces la situación como puede estar la empresa, pero a veces no se puede medir en cifras monetarias, en unidades monetarias. Ese riesgo legal. La única manera es de medirlo es cuando te dan o cuando están ceñidas las normas o las estipulaciones o como tal las penalizaciones por no cumplir
con tu actividad económica o con una ética operativa o directamente por no contribuir tributariamente como es producto de tus inversiones. Tú sabes cuáles son las sanciones, sabes cuál es el monto, la cantidad, ¿sí? Pero efectivamente no sabes cómo estas entidades puedan efectivamente reaccionar con base a tu historial. ¿Sí? Tienes una idea de cuánto puede ser, pero no tienes una idea establecida y segura de que efectivamente se vaya a dar por tu historial ese valor de penalización, ese valor de multa. ¿Listo? No se puede medir directamente a través de una unidad monetaria ese uso y esa administración de recursos. Yo no te puedo decir, esa persona utiliza eh, tantas unidades monetarias para poder moverse a su área operativa. No, ahí nosotros hablaríamos directamente de porcentajes, ¿no? No estaríamos hablando como cuando se habla en trading de pips. Entonces por eso es importante tener en cuenta en los riesgos no cuantificables la información, cómo está la empresa, si el recurso humano está capacitado, ya ceñirse netamente a información, no a datos ni a cifras como de liquidez del mercado de unidades monetarias. Tú aquí en el riesgo no cuantificable puedes tener en cuenta variables porcentuales. Efectivamente, de la nómina, el 80% es capacitado para el trabajo. ¿Sí? Tenemos de propiedad planta y equipo o infraestructura adecuada para soportar nuestra actividad económica un 80%. ¿Listo? Puedes directamente ligarla a participaciones porcentuales, pero no a unidades monetarias. Puedes obviamente tener en cuenta los costos transaccionales, los gastos y los costos, pero como tal no puedes determinar una cifra exacta, ¿listo? Puedes generar pronósticos y predicciones, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Una definición de riesgos particulares. El riesgo operacional, que básicamente es el que te permite a ti generar directamente qué pérdidas o el potencial de las fallas que directamente pueden tener esos sistemas de información o el control interno. ¿Listo? Esos problemas que pueden tener las empresas en las cuales tú tienes invertidas, esos problemas o ese riesgo operativo que pueden tener el Estado o el gobierno internamente, ¿listo? Que son a veces los que emiten también títulos de deuda, ¿vale? Ese control interno de un sistema de blockchain en el cual tú estés invirtiendo en criptomonedas, ¿listo? ¿Cómo es ese control interno que efectivamente se está dando a través de los programadores que están estableciendo con base a esas validaciones de transacciones producto de envíos y recibos de un token, una criptomoneda, ¿no? A veces uno tiene que tener en cuenta todo ese tipo de riesgos operacionales, los riesgos que van ceñidos a esa actividad, ¿vale? Riesgo reputacional. Por ahí dicen siempre que tú siempre vas a poder en los mercados financieros, si tienes el conocimiento y la experiencia, recuperar tu capital, tu dinero perdido. Lo que no vas a poder recuperar es tu reputación, una reputación negativa. ¿Listo? Si obviamente hay personas que estafaron, ya se van a quedar con esa fama. ¿Listo? Entonces ese es el riesgo. Tú tienes que asegurar esos datos de esas personas en las cuales tú estás depositando tu confianza, o esas entidades en las cuales tú vas a invertir, o en esos activos. Si hay personas que se dan cuenta que el Bitcoin es malo, que es malo, que es malo, que mucha volatilidad, que no invierto, le están dando mala reputación. Entonces van a venir personas que pues se ciñen a esas declaraciones y pues ya con esa reputación tan mala no van a invertir. Entonces son riesgos de contraparte, ¿listo? Entonces tienes que disminuir eso, ¿listo? Medir ese nivel también. Un riesgo estratégico que es fundamental en los mercados. ¿Cuáles son esas estrategias que tú estás utilizando para generar un nivel de utilidad óptima y no como tal la posibilidad de pérdida que tengas por una estrategia mal diseñada dentro de una empresa? Sí, efectivamente que si tú te ceñiste a, por ejemplo, a invertir en las acciones de, por ejemplo, Apple, ¿sí? Y resulta y pasa que los consumidores de Apple, en este ejemplo, es un ejemplo, solo les gusta Apple, son de marca, no quieren ni Microsoft ni Lenovo, ¿sí? No quieren nada, ninguna otra marca ni ningún otro sistema operativo, solo Apple. Y hacen un convenio para hacer un sistema híbrido, por ejemplo, ¿sí? Con Windows, directamente en Microsoft. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente estas personas que son netamente, que se apropian, que vienen de una tradición cultural, de un sistema operativo bien definido, pues van a emerger y ya no van a generar las compras apropiadas y óptimas que pues estaban esperando cuando salieran nuevos productos. ¿Listo?
No lo van a hacer. Es lo mismo cuando salió el propio sistema operativo de Huawei directamente y crearon su propia tienda virtual, ¿sí? Su App Store. Entonces, ¿qué pasa? Ya van a haber personas que sigan con ellos, pero otras van a migrar a otros mercados emergentes o a otras periferias del mercado. Entonces, básicamente por una mala estrategia que en el caso, en el ejemplo que les estoy dando de Apple, que colocó, había una fuga de esas inversiones y de esas utilizadas, una fuga de utilidades percibidas con el tiempo. ¿Listo? Entonces tienes que tener en cuenta ese riesgo, esas estrategias que pueden estar tomando ciertas empresas de las cuales tú tienes invertidas, ¿listo? En las cuales tú depositaste tu capital, en las cuales compraste acciones, en las cuales compraste esos bonos, porque pues de ahí vienen también los dividendos que te van a pagar. Tienen que tener en cuenta que estas estrategias afectan la competitividad en términos pues obviamente económicos, sociales, políticos, ¿sí? Son estrategias que se disponen para ser implementadas en nuevos proyectos. Entonces tú también, una vez que inviertes en acciones, una vez que inviertes en el mercado accionario, en el mercado de valores como tal, o en el mercado de bonos, tienes que tener en cuenta esas estrategias que están utilizando las empresas en las cuales tú depositaste tu dinero, tu inversión, para ver si efectivamente esos proyectos son viables o no. Puedes que inclusive tú tengas mejor análisis económico y financiero que los propios que trabajan dentro de la compañía. Y tú veas lo que ellos a veces no ven y tú a través de ese análisis puedas salir del mercado y evitar grandes pérdidas, ¿no? Entonces sí o sí cuando tú te dediques al mundo de las finanzas y las inversiones tienes que ceñirte a que tienes que estar educándote y estar actualizado todo el tiempo para mitigar estos niveles de riesgos asimétricos, sistémicos, directamente riesgos estratégicos, operativos, por ejemplo el riesgo legal, si efectivamente en lo que tú estás invirtiendo es legalmente viable, si en el país donde tú resides lo aprueban, si no tiene ninguna sanción, ¿sí? Si obviamente, por ejemplo, estás invirtiendo en una compañía que creó su propia criptomoneda y la saca para que tenga valor al mercado, la emite, si esa compañía está legal, ¿sí? Cumple con todos sus estatutos, todos sus mandatos, ¿sí? Porque pues obviamente tú tienes el riesgo de perder tu capital y también tener problemas legales, o al momento de que llegues a perder tu capital, las entidades o la super financiera, por ejemplo para el caso de Colombia, o directamente eh, eh, ya no van a entrar en materia para obviamente respaldarte, ¿sí? La super sociedad tampoco te va a poder respaldar. Entonces tienes que tener en cuenta efectivamente que en la empresa que tú estés invirtiendo, en el activo que estés invirtiendo, porque es un valor como tal, que ese emisor cumpla con todas las condiciones legales, no solo en tu país, sino en la mayor cantidad de países posibles. Obviamente tenga oficinas legales en muchos países, tenga sucursales, pero que no su oficina principal o su única oficina sean paraísos fiscales, porque ahí no estarían obligados a responderte. ¿Listo? Todo ese riesgo legal tienes que tenerlo en cuenta, ese riesgo de crédito. Es un riesgo que está asociado al incumplimiento. ¿Listo? Un incumplimiento de esas obligaciones pues adquiridas. ¿Sí? Entonces tienes que tener muy presente eso, que obviamente tus obligaciones financieras sean las adecuadas y sean pactadas bajo esos términos que se acordaron o se estipularon inicialmente. Un riesgo de contraparte. Obviamente, efectivamente, no te retengan tu dinero. He visto casos de muchas personas que en vez de hacer trading o invertir directamente en comisionistas autorizados por las bolsas de valores, bolsa de valores o emisores certificados, invierten en empresas que te prometen rentabilidades exorbitantes, que a la larga muchas veces, por ejemplo, te dicen invierte 1.000.000 de pesos y te damos un 1% diario. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Obviamente tú cuando haces trading te ciñes a tu riesgo operativo, pero aquí básicamente te estarían dando tu mismo capital que invertiste, pero a largo plazo. De ese 1.000.000 de pesos te están dando un 1% diario. O sea, inclusive ese capital a veces muchas personas lo utilizan para generar inversiones o diversificarlas en otros proyectos, pero te estarían dando diariamente tu mismo capital, a veces ni más ganancias, o a veces te estarían dando una pequeña comisión, o a veces cuando eso se ve reflejado en la plataforma, pero cuando vas a retirar, ¿sí? Cuando tú vas a retirar, te colocan muchas trabas, ¿listo? Muchos peros. Entonces puede que lleguen y te digan, no, es que tú ganaste bastante dinero, pero nosotros ahorita estamos sin liquidez. Sí, estamos en insolvencia, no te podemos pagar. Entonces muy chévere, te aparece en la plataforma que invertiste $100 y ganaste 1.000, tienes 1.100
y vas a retirar, pero no puedes. No puedes ni retirar ni las ganancias ni lo que depositaste. Entonces, es importante ese riesgo de contraparte, evaluarlo muy bien. Realmente tú vayas y mires si vamos, vas a invertir en un comisionista, en un broker internacional o en tu país de residencia que esté registrado ante las entidades competentes, ante las entidades en las cuales se recaudan impuestos, ante las entidades que efectivamente hacen la clasificación económica legal en cada país, que obviamente en la plataforma tengan convenio y acuerdos con las bolsas de valores. Si vas a invertir en la bolsa de valores de Nueva York, a través de un comisionista, que ese comisionista esté activo y tenga un historial y un reconocimiento y esté vigilado, por ejemplo, por la SEC. Listo, si vas a invertir en Australia o en Alemania, en Frankfurt, listo, que sea lo mismo, en Tokio, que sea lo mismo. Es que mirar que obviamente aparezcan con convenio activo y todo esté legalmente. ¿Listo? Para que tengan esa capacidad de liquidez y que te respondan por tu capital. Un riesgo de emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es una persona obviamente pues que emite, pero pues que directamente puede generar una pérdida grande, una pérdida de grandes cantidades de dinero, una pérdida que inclusive supere su monto depositado o su capital, ¿listo? Que inclusive hasta termine con deuda en los intermediarios financieros. Entonces, básicamente es esa pérdida por el incumplimiento de la empresa en la cual tú confiaste. Si por ejemplo, este es un caso, estoy aclarando, estoy dando ejemplos, ¿listo? No de la vida real, sino estoy dando ejemplos de situaciones que puedan pasar. Por ejemplo, una empresa X, para no mencionar nombres, una empresa X muy reconocida, ¿sí? Emite acciones o emite bonos y ya cuando tú vas a retirar o te van a pagar dividendos no cumplen con lo estipulado, pues es un riesgo de emisora. Eso es lo que quiere decir, es un riesgo en el cual tú no puedas eh, ganar lo que se te prometió, sea por renta fija o ganar por las fluctuaciones del mercado a través de ese intermediario, ¿sí? Entonces, básicamente es de cuidado, es de cuidado. Entonces tú puedes directamente vincular todos estos tipos de riesgos para poder tomar buenas decisiones, con quién invertir y cómo invertir y cuándo invertir, ¿no? Riesgo de liquidez. Si efectivamente la entidad con la cual tú invertiste o en la que invertiste tiene el suficiente capital o el suficiente flujo de dinero a la hora de que tú lo necesites. ¿Sí? Legalmente, en el país que estés, no te pueden poner trabas a la hora de que retires. Porque básicamente si tú hiciste una inversión, tú estás dispuesto a generar un retiro. ¿Listo? Cuando lo veas necesario. ¿Listo? Cuando directamente tú veas que necesitas ese capital o que ya no quieres continuar con esa inversión o que ya básicamente quieres diversificarlo, tú estás en todo tu derecho de hacer esos retiros. Entonces tienes que darte cuenta efectivamente de que haya ese cumplimiento a la hora de realizar esas transacciones pues del pago, ¿no? O esos retiros, ese flujo de capital que tú estás demandando que efectivamente se te dé. Un riesgo de mercado que siempre va a existir, siempre va a existir, siempre va a existir. Básicamente que tú puedas perder tus posiciones, sean en compras o en ventas, que el capital que invertiste en un activo lo puedas perder. Por ejemplo, las personas que invirtieron o compraron Ethereum ahorita a inicios de septiembre, que perdió bastante valor, o Bitcoin, ¿sí? Que cayó un 10-15%. Entonces, es un riesgo que efectivamente no entraron en el momento que eran, no tomaron la mejor decisión en ese momento. Sí, en este caso pudieron haber ingresado a inicios de año, bueno, de inicios tampoco de año, sino ya después cuando había caído bastante el precio, ¿sí? A cotizar dentro del mercado, producto de la pandemia que cayó bastante y ya comenzó a dar indicios de que iba a haber una recuperación, ese era el mejor momento. Entonces va a haber un riesgo de mercado por falta de información, por el problema de la información asimétrica, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener en riesgo de no entrar en el mejor momento, de tener mayores comisiones, efectivamente de que al momento que nosotros vayamos a retirar, ¿sí? Pudimos haber invertido a un cierto tipo de cambio mucho más valorizado y cuando vayamos a retirar preciso el tipo de cambio esté con pérdida de valor adquisitivo, es decir, haya perdido valor, o sea, lo que en realidad vale cada moneda. Por ejemplo, depositamos $100
y qué sé yo, pesos colombianos equivalían a 4.000 cada dólar, ¿sí? Y cuando vamos a retirar cada dólar equivale a 3.500. Pues sí, es ese riesgo de mercado por esas fluctuaciones. El tipo y la tasa de interés, ¿sí? El nivel de precios. Son variables que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo que tú inviertas barato y que retires cuando ya está caro, porque no es lo mismo que tú lo hagas cuando está caro y retires cuando esté barato, porque pues no vas a tener las mismas utilidades. Vamos a ver los factores de riesgo y su materialización. Vamos a ver el mercado y la liquidez. Tienes que tener en cuenta los factores de riesgo como son las tasas de interés, lo que les mencionaba, las tasas de cambio, cómo está el sistema cambiario del país, el índice de precios al consumidor, qué volatilidad tienen los precios en este momento, si están inflados o están estables, ¿sí? Los precios de las acciones, las negociaciones que tienen en este momento o el nivel de negociaciones que hay por cada uno de los activos cotizados, ¿sí? El riesgo sistémico que lo vimos en la clase anterior, los activos improductivos y la concentración del mercado. Tienes que tener en cuenta el riesgo del crédito, obviamente que puedes quedarte básicamente sin liquidez, no te pueden pagar o tú no puedes pagar directamente, pues dependiendo como tú veas o de qué lado veas la inversión. Básicamente los factores de riesgo que tienen que tener en cuenta, como lo mencionamos anteriormente, en el riesgo operativo, reputacional y legal, que básicamente se ciñen a las áreas internas, a la reputación, a prácticas indebidas y básicamente incumplimientos que hoy por hoy, inclusive, si ustedes se van a dar cuenta de las grandes estafas que se han presentado desde años anteriores, desde muchos años, se vienen pues manteniendo hoy por hoy, ¿no? Se vienen dando cuenta que efectivamente han mejorado un poco la forma de presentarlas, ¿sí? Visualmente, pero el propósito y el objetivo son los mismos, ¿sí? Son estafas que se vienen presentando o incumplimientos por las inversiones que tú hagas. Esta materialización de riesgos te representa a ti pérdidas de tu capital, inclusive de todo tu capital, que obviamente así que tú tengas un buen músculo financiero y estés perdiendo valor, estés perdiendo bastante valor, se te desvalorecen tus activos. No es lo mismo que tú hayas comprado 10 lingotes de oro a $2.000 la onza y ya cuando tú los vayas a vender, ahorita que tuvo pérdida de valor, los te estés vendiendo en $1.600, 1.700. Si los compraste caros y los estás vendiendo ahí, pues estás perdiendo a través de esa desvalorización, producto de las fluctuaciones del mercado. Si sobrecostos, si antes tú los compraste y obviamente deseas comprar más o deseas venderlos y los costos están mucho más elevados, vas a tener un mayor de pérdidas financieras. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo vayan revisando, chicos, porque no es entrar a invertir por invertir. Y bien, ¿qué tal te pareció? ¿Te gustó? Si te gustó, dale un like al video, suscríbete a mi canal, comparte y comenta. Comenta qué fue lo que más te gustó, cuál es el contenido que te gustaría recibir en los próximos videos y también compártelo con más personas. Así todos pueden aprender de la mejor manera y pueden mejorar sus ingresos a través de una correcta educación de alta calidad. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto.